Es imposible hablar de la obra que traigo hoy sin desvelar su final. No lo considero un spoiler porque estamos ante un clásico universal cuya trama y desenlace ha trascendido a la propia novela. Incluso porque conociendo su final, su lectura sigue siendo igualmente emocionante. Si no lo consideras así, aún estás a tiempo de pausar este vídeo. Yo continúo. En 1772 un joven se suicidó junto a su escritorio, utilizando una pistola que le habían dejado, ya que su amada era una mujer casada y entendía que su amor nunca podría ser correspondido. Se llamaba Carl Wilhelm Jerusalem, y su muerte conmocionó a la sociedad burguesa de entonces, y entre ellos y en especial a su amigo Johann Wolfgang Goethe. ¿Y por qué en especial? Porque él, Goethe, entonces un joven de 23 años, también estaba enamorado de una mujer comprometida con otro hombre. Afortunadamente él no siguió los pasos de su amigo, pero sí que se sirvió de su fatídico desenlace para el protagonista de su novela, Las penas del joven Werther, novela inspirada y fruto de sus experiencias y emociones, obra cuya publicación en 1774, sorprendentemente para todos y sobre todo para el propio autor, acarrearía unas consecuencias imprevisibles. Lejos de un texto aparentemente inocente, esta novela generó un impacto que incluso hoy en día se recuerda. Hoy os lo cuento aquí en Palabra de Lector. Bienvenidos. ¿Habéis tenido alguna vez la sensación de que una obra os persigue, de que la veis en todas partes y que sentís la necesidad de leerla para poder conocerla de primera mano? A mí me pasó hace años ya con esta de aquí, Las penas del joven Werther. Aunque la verdad es que no es casualidad porque, como ahora os contaré, esta novela causó un impacto importante desde el mismo momento en el que vio la luz en 1774. Y un libro que ha ejercido bastante influencia en lectores y autores de distintas épocas. Y de ahí que se mencione muchísimo. Y porque además, como también veremos ahora, su influencia ha trascendido al propio ámbito literario. Yo la leí hace tiempo ya, la volví a leer no hace tanto, pero la verdad es que nunca le había puesto el foco directamente aquí en Palabra de Lector, ni le había dedicado el tiempo que esta obra se merece. Muchos ya la conocéis, seguramente muchos la habéis leído también, pero si no es tu caso, hoy te voy a contar una serie de curiosidades sobre esta pequeña pero no inocente novela, y quizás después de este vídeo te entren ganas de leerla. Ya he mencionado en rasgos generales cómo surge esta obra. Nace tras el impacto que sacude al autor al conocer la muerte de su amigo, pero sin embargo está inspirada en sus propias experiencias y respondiendo quizás a la sensibilidad y desazón que sufre un joven inquieto frente a las rígidas normas sociales. Un joven que se tiene que enfrentar a sus impulsos y deseos porque la razón que rige las conductas sociales imposibilita que sus deseos tengan ningún futuro. Esta fue la primera novela de Goethe, por aquel entonces un joven abogado alemán que se enamoró de una mujer llamada Charlotte, que a su vez estaba comprometida con un diplomático mayor que ella. Como digo, esta novela se publica en 1774 y conoce el éxito de manera inmediata. Se convirtió en una especie de bestseller y llegó a ser el libro más vendido en toda Alemania, aunque poco después de ver la luz se traduce y se publica por toda Europa. El público objetivo de esta novela eran los jóvenes que parecían identificarse y empatizar con las pulsiones del protagonista. Y es que aquí nos encontramos lo siguiente: una serie de cartas que un chico llamado Werther escribe a su íntimo amigo y confidente. Las cartas comienzan en mayo y se alargan hasta diciembre. Cuando comenzamos a leer estas cartas, enseguida vemos que el joven Werther se encuentra fuera de su ciudad, de su hogar. Al parecer ha buscado cobijo y refugio en un pequeño reducto rural rodeado de naturaleza. Parece que busca la tranquilidad que anhelaba allí donde estaba. Percibimos por el tono de su narración que se trata de un joven apasionado, que no le cuesta compartir sus emociones más íntimas con su amigo y confidente, y que estas emociones parecen ser las que guían su conducta. Es un joven emotivo, sensible y que parece se deja influir por la belleza de la naturaleza que le rodea. Es un joven que, mirado con ojos más racionales, podría considerársele incluso inmaduro. A través de estas cartas, Werther va compartiendo con su amigo cómo es su día a día, cómo es el entorno que le rodea, la tranquilidad de la que goza,
Son cartas al principio bastante anodinas hasta que comienza a hablarle de una chica que ha conocido, que es encantadora y que parece que le atrae bastante. Ella está comprometida, ya se lo han avisado desde el principio, pero no por ello él deja de ansiar su compañía y de idealizarla. Y carta a carta va dejando constancia de lo profundamente enamorado que se encuentra de esta mujer. Utilizar el género epistolar para dar forma a esta novela es todo un acierto. Y sobre todo utilizar las misivas o las epístolas no tanto como un medio de informar sobre un hecho concreto a alguien, sino como una manera de compartir confidencias con un allegado. Al ir estas cartas dirigidas, como digo, a una persona de confianza, nos sirve a nosotros como lectores para ponernos en su lugar y poder acceder de esta manera a leer aquellas intimidades que jamás conoceríamos de una persona con la que no tenemos confianza. Es importante también entender que son cartas personales para subrayar la subjetividad de lo que contienen. Porque, ojo, las cartas que nosotros conocemos son unidireccionales, es decir, solo conocemos las cartas que Werther envía a su amigo y en ningún momento se nos revela ninguna de las cartas que su amigo le responde. Estamos, por lo tanto, limitados a la versión que el protagonista quiere trasladar. Y por lo tanto tenemos que asumir que mucho de lo que se cuenta estará idealizado o cuanto menos sesgado. Lo que sí queda claro es que quien escribe lo hace guiado por una emoción, como una especie de desahogo, como si en medio de un torbellino de sentimientos y emociones parara unos minutos para poner por escrito aquello que le inquieta y que quiere compartir con su amigo. El género epistolar que aquí vemos, por esa facilidad que tiene de acercarnos a la intimidad del personaje, gozó de mucha popularidad durante el romanticismo. Y hablando de romanticismo, aunque esta novela se escribió bajo la influencia de un movimiento alemán conocido como Sturm und Drang, es también importante por ser considerada una de las novelas fundacionales del romanticismo, como una reacción a la ilustración y a la razón como eje de todo, ya que aquí se empieza a conferir cierto protagonismo a los sentimientos y a los extremos emocionales de los personajes. Y esto se traduce, entre otras cosas, en un relato más subjetivo, donde los sentimientos y estados de ánimo del protagonista acaparan la atención y desdibujan el racionalismo que solía imperar hasta entonces. Se hace referencia a la belleza y a todo lo sublime relacionado con la naturaleza, porque tanto los paisajes como los elementos naturales funcionan como una especie de reflejo del interior de los personajes. Ahora el foco se pondrá sobre el individuo y lo que pasa en su interior. Los jóvenes empiezan a tener conciencia sobre sí mismos y el protagonista en este caso se considera alguien único y peculiar. Y por ello se hará especial hincapié en sus deseos, en sus anhelos y en sus tormentos. Y atentos ahora a las siguientes curiosidades que nos hacen entender que no estamos ante una obra corriente. Las penas del joven Werther no solo gozó de popularidad entre lectores anónimos, sino que también supuso la lectura de hombres ilustres. El propio Napoleón atesoraba esta pequeña novela como su libro de cabecera. De hecho, en 1808 Napoleón se entrevistó con el propio Goethe y le confesó que había leído las penas del joven Werther hasta en 7 ocasiones. Y no solo personajes de carne y hueso como Napoleón leyeron esta obra, sino también criaturas de ficción, como es el caso de la criatura del Dr. Frankenstein en la novela de Mary Shelley, que utiliza este libro para aprender a leer y para conocer el mundo. Y es que esta novela ejerció bastante influencia en otras obras porque aquí se establece una especie de arquetipo del amante romántico. En psicología se conoce como efecto Werther la secuela imitativa de la conducta suicida. Y es que una de las leyendas que acompañan a esta obra y una de las repercusiones más sonadas de la publicación de las penas del joven Werther es que su lectura fue seguida por una oleada de suicidios de jóvenes que imitaban al protagonista de la novela. En muchos lugares cundió el pánico y con el pánico llegaron las prohibiciones. En Leipzig, por ejemplo, se consideró que era una obra que podía empujar al suicidio a jóvenes, mujeres y lectores débiles. La autoridad censora del lugar prohibió la venta de las penas del joven Werther apenas un año después de su publicación. También en 1776 la novela sufrió la censura austriaca y danesa.
En España, las autoridades eclesiásticas católicas consideraron la novela como una licenciosa elegía del adulterio y proclive al erotismo, y fue incluida enseguida en el índice de libros prohibidos del Santo Oficio. Y a pesar de ello, quizás por todo ello, la novela se convierte en una obra de culto y Werther en pura tendencia. Se comercializaron perfumes, pinturas y porcelanas inspiradas en esta novela. Y atentos a este breve e inocente fragmento. Yacía Exámine postrado de espaldas frente a la ventana, completamente vestido, con las botas puestas, el frac azul y el chaleco amarillo. Aquí se hace una fugaz descripción de la ropa que llevaba el joven Werther en el momento que fue hallado sin vida, atuendo que no pasó desapercibido para los jóvenes de entonces, que lo convirtieron en su conjunto de moda. Los jóvenes románticos, al igual que Werther, querían llevar un chaleco amarillo, una levita azul y unas botas de cuero. Un claro ejemplo de que una novela no solo puede llegar a influir en la manera de pensar de quien la lee, sino que puede también ejercer influencia en su estilo de vida. Desde luego, Goethe jamás hubiera imaginado que su obra iba a tener tal efecto. Es por ello que en 1787 se publica una edición revisada en la que el autor elimina algunos pasajes al tiempo que introduce unos nuevos, así como una serie de notas explicativas a pie de página. La edición que yo tengo de Alba es una traducción basada en esta edición revisada de 1787. Y tú, alma cándida, que como él sigues los mismos impulsos, saca consuelo de sus penas y deja que este librito sea tu amigo, si por mera casualidad o por tu propia culpa no puedes hallar otro más cercano. En fin, que es esta una de esas novelas que no por pequeña como hemos visto es insustancial, que pese a su tamaño e inocencia ha ejercido una influencia bárbara en la literatura, ha generado tendencias, capturó la esencia de un tiempo cuando vio la luz, pero no se quedó en una moda pasajera, sino que su relevancia ha trascendido épocas y se ha convertido en una especie de icono del sentimentalismo frente al razonamiento. Es uno de esos libros que es bonito conocer, que es interesante leer y, como he dicho antes, no por conocer el desenlace de su protagonista lo leeremos con menos emoción. Contadme, vosotros lectores, si habéis leído esta obra, qué os ha parecido. Si no la habéis leído, decidme si tenéis ganas de leerla tras ver este vídeo. Os doy las gracias si aún seguís por aquí por haberme acompañado durante estos minutos. Yo vuelvo ya en un siguiente vídeo donde también hablaremos de libros. Hasta entonces espero que disfrutéis de vuestras lecturas. Hasta luego.